Gloria a Dios. Amén. Estamos aquí nuevamente en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales. Le habla su hermano Joaquín Cid. Hoy día tenemos nuevamente un nuevo estudio bíblico. Y como reitero, nos pueden seguir a través de la página de Facebook. Y nos puede buscar como Estudios Bíblicos Pentecostales y nos va a encontrar. Tenemos una fanpage, tenemos una cuenta donde estamos subiendo y trabajando en la constante elaboración de estudios bíblicos. Hemos tenido muy buena aceptación. Al mismo tiempo nos puede buscar a través de YouTube en el nombre del Señor, y también nos va a encontrar, justamente nos puede buscar como Estudios Bíblicos Pentecostales. Así que reitero, nos puede buscar a través de Facebook, en una cuenta, en una fanpage, nos va a encontrar, y también a través en YouTube. También nos puede encontrar y se puede suscribir, donde tenemos diferentes temáticas, unidades básicas como grandes doctrinas de la fe cristiana, a donde hemos repasado, hemos visto la doctrina de la Trinidad. Estamos aún haciendo, elaborando, y ya tenemos, falta llevarlo a los vídeos, ¿cierto? Los estudios en el nombre del Señor de la infalibilidad de la Escritura. En el nombre del Señor también hemos visto diferentes y otros tipos de temáticas como la música, la envidia, en el nombre del Señor. Así que estamos constantemente trabajando y realizando distintas temáticas en el nombre del Señor. Y ahora igual vamos a ver otra arista, que es la apología, que es la defensa de la fe, ¿cierto? Y también en la bendición que Dios nos ha permitido, todo esto ya con autorización de mi pastor Juan Echar, y me presento, soy de la Iglesia Aliancista Cristiana Nacional acá de Valdivia, Chile. Amén. En el nombre del Señor. Tenemos un programa que se llama Luz en medio de las tinieblas, que se transmite a través de Facebook todos los días viernes a las 22 horas en Chile, 23 horas en Argentina. Amén. Así que tenemos un programa en vivo, que formato radial, amén, a través de la plataforma de Facebook. Así que usted nos puede buscar acá en Estudios Bíblicos Pentecostales en Facebook, nos puede añadir, suscribirse en Facebook, en YouTube. Y los días viernes a las 22 horas vamos a estar ahí en el nombre de Jehová, predicando la palabra del Señor en vivo, en el nombre de Jehová, distintas temáticas en el nombre de Jesús. Amén. Así que reitero, suscriba, se inscriba, comparta, y aquí va a haber un canal donde se predica la palabra del Señor. Hoy día, el tema de hoy es interesante, un tema muy importante para nuestros tiempos. Como ve usted y ha visto por el título, lleva por nombre ¿qué es una secta falsa, o qué es una secta en el nombre del Señor? Dice acá en 1 de Juan capítulo 2, 22, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. En el nombre del Señor. Así que Dios de paz nos bendiga mucho en el nombre del Señor. Y estamos aquí en el nombre del Señor, ¿cierto? Compartiendo la poderosa palabra del Señor. Como fuente de introducción, quiero contarles justamente, siempre mencionamos que Dios, aleluya, Él nunca nos deja a solas, o en tinieblas a sus hijos. Hace ya unos días atrás, en el nombre del Señor, ni de hecho día lo estoy grabando hoy ya miércoles, en el nombre del Señor, son las 1 de la mañana, en el nombre del Señor, y estamos aquí trabajando en el estudio de la palabra. Les cuento que este canal ha tenido alcance, la misericordia de Dios. Hemos cruzado fronteras, México, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, en el nombre del Señor, entonces Argentina, y para la gloria de Dios, es tan profundo, o sea, el alcance, que justamente ahora mismo estamos ya con un X miembro de la secta de los solos Jesús, no voy a dar su nombre, pero estamos debatiendo
justamente el tema de la Trinidad con este varón en el nombre del Señor. Así que les pido sus oraciones, porque la palabra dice que tenemos que presentar defensas con mansedumbre en el nombre del Señor. ¿Quién sabe si en algún momento Dios conceda que escapen del error? Así que este canal en el nombre del Señor, o los estudios que se realizan, no es en vano. Y justamente este tema que hoy día nosotros vamos a ver en el nombre del Señor va a ser de mucha bendición para más o menos entender cuáles son las bases de una secta, cuáles son las doctrinas que más atacan y cuál es una de las doctrinas más importantes y que siempre una secta va a atacar en el nombre del Señor, que es la doctrina de la Trinidad. Eso lo vamos a ir desarrollando, pero por eso le digo, hermano, nunca en vano estudiar esto. Nunca menosprecie estudiar tal esto, porque le va a ser de mucha bendición. Pero, imagínense que aquel que lo estaba predicando, aquel que lo estaba haciendo, ya fue partícipe justamente, ¿cierto? De poder estar ahora al presente. Ya hoy día pudimos debatir, compartirle yo la posición de la Trinidad a este hombre que cree, ¿cierto? En la doctrina del solo Jesús. Y ahí estuvimos con la palabra como por cerca de 2 horas en el nombre del Señor. Y quedamos para otro día comunicarnos y justamente seguir debatiendo. Yo creo fielmente en el nombre del Señor que la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo creo fielmente en el nombre del Señor que la palabra de Dios que sale de la boca va a producir. Yo creo fielmente que la palabra de Dios es una espada aguda que penetra hasta partir el alma en el nombre del Señor. Así que si ese hombre tiene un corazón más allá de la secta, del engaño, pero si hay un corazón para salvación, creo fielmente en el nombre de Jesús que las palabras que Dios trajo y salieron de mi boca, aleluya, que su palabra tiene poder para libertar. Así que en el nombre de Jesús, Él sabe el motivo y los por qué, pero siempre un hijo de Dios tiene que estar presto en doctrina y en conocimiento para prestar defensa con mansedumbre. No lo trate mal, no lo trate de hijo del diablo, no lo mandé al infierno. Solamente le prediqué la palabra, la Trinidad, en el nombre del Señor, con amor, con mansedumbre, hasta con simpatía en el nombre del Señor, pero siempre colocándole la palabra de Dios, siempre colocándole la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque ella es la que produce vida, pues, amén. Así que ahora en el nombre de Jesús, vamos a ir acá, y en el nombre de Jehová. Entonces la primera pregunta, ya empezamos acá el estudio bíblico, ¿qué es una secta falsa? Una secta es una perversión, una deformación del cristianismo como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. Se reconoce al cristianismo como una religión basada en la Biblia y a los cristianos como el pueblo del libro. Las sectas falsas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas y rechazan otras y añaden otras nuevas. Aquí hay cosas muy prácticas y entendibles que nosotros podemos aplicar en el nombre del Señor. Mire, en cuanto al tema de la secta es algo tremendo, porque nosotros podemos dar por hecho que ya las sectas más comunes son los testigos de Jehová, los solo Jesús, los mormones, los adventistas, pero siguen procreándose día a día más sectas. Hay una secta de la diosa madre, hay una secta ya de la diosa madre Melquisedec, y siguen gestándose secta en el nombre de Jehová. Esto no termina. El nuevo movimiento pentecostal, el movimiento apostólico, el movimiento de los profetas, el de los pactos, de los dimensionados en el nombre del Señor, algo que está atacando profundamente el del yo profetizo en el nombre de Jehová. Entonces día a día está fuerte, dice la palabra que una de las señales justamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo era la apostasía. Así que por eso en el nombre de Jehová hay una iglesia hasta satánica en el nombre de Jehová, aleluya. Y está tremendo la cosa, hermano. Así que por eso en el nombre de Jehová es el tiempo de tomar la espada del Espíritu y comenzar a escudriñarla. Amén. Entonces una secta justamente aquello es, como dice acá. Yo le voy a decirle de inmediato, querido amigo, hermano, usted que me está escuchando. Una secta nunca se va a conformar con la palabra de Dios. Como dice acá, sí o sí va a refutar, ¿cierto? Enseñanzas, doctrinas base y pilares para nosotros. De las doctrinas que siempre las sectas van a adulterar, va a ser la doctrina de la Trinidad. Y lo otro es la salvación por obras. Nosotros, los hijos de Dios, somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Es un pilar de nuestra fe.
salvos por gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria por siempre. Pero toda secta, primeramente, niega a alguna de las personas de la Trinidad y al mismo tiempo la fe en Cristo no le es suficiente, sino que tienen que ser salvos por obra. Gloria a Dios para siempre. Otro punto más, en el nombre de Jesús, es que las sectas le van a quitar doctrinas básicas elementales y van a añadir, ¿cierto?, de su nueva enseñanza y de su nueva doctrina. Entonces esa es una característica principal, base, justamente de la secta en el nombre del Señor. Reiteramos, negar alguna doctrina de la Trinidad y la salvación por obra. Aparte, le quitan doctrina y le añaden de sus propias verdades torcidas, enseñanzas torcidas en el nombre del Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es clara. En Gálatas ahí Pablo lo dice, que aunque aún viniese hasta un mismo el ángel y lo anunciase otro evangelio, el tal sea anatema en el nombre del Señor. Así que un hijo de Dios tiene que estar muy, muy cuidadoso, aleluya, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, de recibir o de creer otro evangelio al que hemos recibido. Dice acá, en el nombre del Señor, segunda de Pedro, usted lo puede buscar ahí en su casa, en el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces reiteramos, por ejemplo, reiteramos las características del Evangelio, ¿cierto? Entendemos lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, en el nombre del Señor, de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas según nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el nombre del Señor, sea en el nombre del Señor, dice, más aún nosotros, un ángel del cielo, escuchen bien, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted, en el nombre del Señor, que muchas sectas, esto Pablo no lo dice porque sí, hay muchas sectas que se han levantado justamente porque, como los mormones, ¿cierto?, por una supuesta aparición de algún ángel, ¿cierto?, que le reveló algún evangelio diferente en el nombre del Señor. O sea, esto es lo que Pablo dice, sea como en Tesalonicenses, igual lo dice en el nombre del Señor. Lo voy a dar lectura para que en el nombre de Jehová nosotros, hijos de Dios, aleluya, en el nombre del Señor, o sea, porque es muy importante entender esto en el nombre del Señor. Que lo voy a buscar, pero en el nombre del Señor rápidamente, después vamos a dar lectura en el nombre del Señor, amén. Así que eso es muy importante entender en el nombre del Señor. Por ejemplo, acá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice así, versículo 2 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perconturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. ¿Me entiendes? Entonces él dice tres cositas. Dice, nadie os perturbe, ¿cierto? Nadie nos perturbe, ¿cierto? Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. No más, tres géneros: espíritu, ni por palabra, ni carta, como si fuera nuestra. Entonces, ni por espíritu podemos entender todo mensaje, ¿cierto?, como lo decía en Gálatas, diferente del evangelio, que puede ser transmitido por un ángel, que puede ser transmitido en un sueño, que puede ser transmitido en alguna visión, que puede ser transmitido a través de alguna profecía. Todo lo que implique un movimiento espiritual, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Ángel, visión, sueño, profecía, en el nombre del Señor, que sea distinto al evangelio ya establecido. Entonces, de esa manera uno puede, o alguien puede recibir
¿cierto? Un evangelio distinto a lo que nosotros hemos sido anunciados. Puede haber presencia de ángeles, puede haber presencia de espíritus demoníacos que toman figura, ¿cierto? Como figura de ángel, pero no son ángeles de Dios, en el nombre del Señor. Y tenemos la dicha en la actualidad, ¿cierto? De ver cómo sectas se han formado a través de la misteriosa, ¿cierto? Aparición de ángeles demoníacos que justamente han traído otro tipo de evangelio, como el establecimiento de los mormones. También dicen por carta, o sea, a través de algún mensaje, como lo dice en segunda de Pedro, ¿cierto? Se menciona, ¿cierto? La aparición de falsos, como hubo falsos profetas, también habrán falsos maestros que iban a introducir encubiertamente herejía, enseñanza destructiva en el nombre del Señor, doctrina, ¿cierto? Destructiva al pueblo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, también vemos que la enseñanza, ¿cierto? Entre hermano y hermano, o justamente entre un falso hermano, un falso maestro, puede entrar a mover el pensar, el creer de algún hermano débil en la fe. Y por último, por carta, como si fuese nuestra, era el trabajo que los apóstoles le hacían, ¿cierto? Que como la palabra dice que nosotros, el cristianismo, estamos fundados sobre la base del fundamento, la doctrina, ¿cierto? De los profetas y los apóstoles. Y por carta era toda carta que los apóstoles, en el nombre del Señor, era su oficio entregar la doctrina a la iglesia. Entonces justamente eso vemos al presente todo lo que se está viendo en el nombre del Señor, y de estas distintas maneras puede moverse, ¿cierto? Una secta, por carta, por espíritu, o algunos, como dicen ser ahora, ya son apóstoles en el nombre del Señor y andan presentando un evangelio diferente al que ha sido entregado y revelado en el nombre del Señor. Entonces otra característica que identifica un grupo como una secta en el nombre del Señor es que se compone de personas que siguen ciegamente a un innovador de doctrinas e ideas. En algunos casos, como el del Hiro Jones, innovador de doctrinas, ¿cierto? El cual llevó a la muerte a más de 800 personas en Guyana. El líder controla casi todos los pormenores de la vida de sus seguidores. Estos piensan que él tiene una relación tan especial con Dios que es un pecado no permitir dictar las teologías y conducta de la secta. Llegan a ser muy dependientes de él o de su doctrina referente a las decisiones de la vida. O sea, es algo muy real, esto es lo que dice, usted lo puede buscar en el nombre del Señor, lo que pasó con este hombre, ¿cierto? Que llevó a un tremendo, ¿cómo se dice esto? Suicidio general, ¿cierto? Homicidio general, suicidio, perdón, general de un grupo número de 800 personas porque se quiso quitar la vida en nombre del Señor. Entonces él instó a todos sus seguidores a quitarse la vida, y esta gente, como estaba adoctrinada por él, se quitaron la vida. Es una característica propia de una secta, es que cuando se elige o se levanta o se autodenomina un hombre, todos los filigreses que tiene el grupo que tiene prácticamente lo endiosan, es un dios. El líder dice algo y las personas no le pueden refutar absolutamente nada. Tiene control y dominio de tantas cosas. ¿Cuántas acá en Chile, en muchas sectas, ¿cierto? Donde un hombre, un profeta tiene así, ¿cuántas mujeres? Gloria a Dios para siempre, nadie le puede decir absolutamente nada. Él estipula, decreta y hace, y su palabra es irrevocable. Entonces, la esencia justamente de una secta es que se levanta un líder, y ese líder es prácticamente Dios en la tierra. No se sujeta a la palabra del Señor. Siempre va a negar la doctrina de la Trinidad porque él se tiene que colocar como Dios o tiene que colocar su posición. Así que alguna persona de la Trinidad va a ser afectada. Va a establecer la salvación por obra en el nombre del Señor. Normalmente la salvación por obra o justamente, ¿cierto? Como había una salvación creciendo en gracia, la de Jesús Miranda, ¿cierto? Este hombre que era salvo siempre salvo. Y justamente para dar rienda suelta a toda su libertinaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cada secta, yo al presente puedo decir que cada secta uno tiene que estudiarla bien para poder entenderla y corresponder con una palabra concisa a lo que se está hablando. Yo, por ejemplo, no puedo hablarle de la misma manera a un testigo de Jehová, a un solo Jesús. No se le puede resolver de la misma manera, aunque me niegan cada uno a su manera, me niegan la Trinidad, pero yo no puedo corresponderle de la misma manera a un testigo de Jehová a un solo Jesús.
tengo que entender, ¿cierto? Conocerlo y conforme a la palabra ir presentando la defensa del Evangelio. Esto igual que las llaves. Por ejemplo, usted tiene en su casa, en el nombre del Señor, tiene una tuerca, ¿cierto? Que número 8. Yo no puedo ir con una llave más chica porque no voy a producir nada. Pero esa llave tiene ahí una medida. Entonces yo tengo que ir con esa medida para poder soltarla, ¿cierto? En el nombre del Señor y ajustar lo que se tenga que ajustar. Exactamente es igual. Cada secta tiene una medida y tengo que profundizar en ella en conocimiento para poder corresponderle conforme a la palabra de Dios y así que la palabra de Dios produzca lo que tenga que producir conforme a la misericordia de nuestro Dios. 1. Vamos a dar 8 características en el nombre del Señor. Aleluya, esto pone mucha atención en el nombre de Jesús. 8 características de las sectas falsas. Amén. Así que ahora en el nombre del Señor Jesucristo comenzamos. 8 características de las sectas falsas. 1. Son fundadas por hombres que proclaman en el nombre del Señor, ¿cierto? Proclaman una nueva verdad. Esa es una primera característica. Son fundadas por hombres que proclaman una nueva verdad. Esa es una común denominación de todas las sectas. José Smith, que dio a luz al mormonismo, aseveró, ¿cierto?, que Dios le había revelado que durante 18 siglos el cristianismo había quedado en apostasía y que por medio de la nueva revelación dada a él se podía restaurar la iglesia. Carlos Russell descubrió las nuevas verdades de los testigos de Jehová y Mary Baker A.D. las de la ciencia cristiana, la cienciología. El coreano Sun Myung Moon afirma que Cristo no cumplió plenamente su misión y ahora es el momento para completar la obra en la tierra. ¿Cierto? Otro punto más. La revelación de estos innovadores, ¿cierto?, religiosos suele ser una verdad que nunca ha sido revelada y contradice llanamente las revelaciones anteriores. Reiteramos, una característica propia, ¿cierto?, de toda secta es que justamente no se van a conformar con la palabra, sino que estos hombres se levantan y al momento que se alzan van a empezar a introducir nuevas herejías en el nombre del Señor. Esa es la base de todo esto. En el nombre del Señor ellos son fundadores, ¿cierto?, de nuevos tipos de enseñanza en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Otra característica más en el nombre del Señor es que justamente reinterpretan la Biblia para que esto, ¿cierto?, esté de acuerdo con su nueva enseñanza. Mary Baker A.G., fundadora de la ciencia cristiana, la cienciología cristiana, encontró una manera de interpretar la Biblia con la cual podía negar casi todas las doctrinas ortodoxas. Los testigos de Jehová no solo malinterpretan la Escritura, sino que también han preparado su propia Biblia, traduciéndola de tal manera que esté conforme y confirme a sus errores. Los mormones dicen: creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre que se traduzca de forma correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las sectas también tienen otra costumbre, ¿cierto?, de fundar o crear Biblia o documentos escritos, ¿cierto?, que validen sus errores, validen sus doctrinas, ¿cierto?, nuevas y reveladas. Los mormones tienen su propio libro, los testigos de Jehová no se conforman ya con la escritura, la versión que nosotros tenemos, sino que ellos propios traducen sus propias Biblias en el nombre del Señor. Entonces, otra característica más, ¿cierto?, de que ellos no se conforman con lo ya revelado. Una secta no se conforma con lo ya establecido, y ese es la esencia de la apostasía, no conformarse con lo que Dios ya nos reveló, sino que ellos le van a añadir, ellos le van a quitar y van a añadir nuevos libros en el nombre del Señor de una u otra forma. ¿Para qué? Para que respalden sus nuevas y falsas y torcidas y demoníacas doctrinas y enseñanzas. 3.
ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto ¿cierto? Pasan por alto otras doctrinas. Dice, claro, en muchos casos la herejía se caracteriza por el hecho de escoger por encima de una doctrina, ¿cierto? Para descargar por ella toda su atención en detrimento de la otra doctrina. Por ejemplo, los testigos de Jehová recalcan el amor de Dios, pero rechazan su ira y justicia. Así que niegan la doctrina del castigo eterno. Las corrientes teológicas heréticas hacen lo mismo. Los liberales afirman la humanidad de Cristo, pero abandonan su divinidad. Promulgan la justicia social y pasan por alto la moralidad personal. Al igual que los liberales, los teólogos liberacionalistas se preocupan por el cuerpo humano, pero se olvidan de su espíritu. En el nombre del Señor. Es decir, otra característica más de justamente de la secta en el nombre del Señor es que ponen demasiado énfasis, reitero, en un solo capítulo, en una sola doctrina. Hacen religión, aleluya, hacen un nuevo credo de una sola doctrina, hacen toda y descargan todo su conocimiento. Por ejemplo, los solos Jesús. Los solos Jesús se basan en ellos, ¿cierto? En cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Ya lo vamos a ver cómo se formó la secta de los solos Jesús, pero por eso. Porque hubo un hombre, un pentecostal que andaba medio turbado, que se llamaba Shepe, y este comenzó a ver que el bautismo solamente se hacía en el nombre de Jesús. Y porque se hacía solamente en el nombre de Jesús, le puso sus levaduras y dijo que Jesús era Dios, que Jesús era Jehová, que Jesús era el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces imagínense, por esa sola tontera en el nombre del Señor, por esa estupidez, se creó todo un movimiento que solo Jesús. Porque hubo un hermanito que andaba medio turbado, que era predicador y que parece que realmente no había nacido de nuevo en el nombre del Señor, y formó este nuevo movimiento porque dijo, bueno, acá los apóstoles todos bautizaban en el nombre del solo Jesús, entonces el solo Jesús es Dios, solo Jesús es el Espíritu Santo. Dios reprenda al diablo en esta hora en nombre de Jesús. No, dice la palabra, Juan lo dice claramente, que son tres los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Juan el Bautista, cuando él se bautizó, dijo que el que me envió a predicar, hablando de Jehová Dios, ¿cierto? Le dijo que iba a haber una señal clara sobre el Hijo del Hombre, sobre su Hijo, sobre el primogénito, gloria a Dios para siempre, que iba a ver él como el Espíritu Santo se iba a reposar sobre él. Y cuando Jesús llegó el momento, gloria a Dios para siempre, él dio testimonio de que él era el Hijo, de que él era aquel que había dicho que antes de mí, el cual no era digno de desatar en la correa de su calzado. Y cuando él lo bautizó, dice que los cielos fueron abiertos en el nombre de Jesús y vio al Espíritu Santo como de forma de paloma y reposó sobre él. Y cuando reposó en nombre de Jesús sobre nuestro Señor Jesucristo, una voz del cielo dijo, aleluya, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Aleluya, mi alma te alaba. El apóstol Pedro, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, él describe igual en su carta como en un momento una voz del cielo testificó, él será Jehová Dios, ¿cierto? Y dijo, este es mi Hijo amado, ¿cierto? En él tengo complacencia, a él oí, gloria a Dios para siempre. Entonces el mismo Dios, Padre y el Espíritu Santo se movían de forma particular, ¿cierto? En el tema de la doctrina de la Trinidad en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces podemos entender aquí que una característica de una secta es que de un versículo hacen religión, gloria a Dios para siempre, y rechazan otra. Esa es otra característica de una secta, de una cita hacen religión. 4. Introducen fuentes de autoridad ajenas a la Biblia. Algunas sectas heréticas tienen sus escritos autoritarios
que se ponen por encima de la Biblia. Por ejemplo, José Smith afirma que encontró tablas de las cuales fue escrito, ¿cierto?, el contenido del libro de Mormón. También supuestamente encontró el manuscrito de la perla del gran precio y escribió Doctrina y Convenio. Junto con la Biblia, estos constituyen sus principales fuentes de doctrina. La mayoría de las sectas falsas aceptan los libros de doctrina escritos por sus fundadores como la fuente máxima de autoridad. Por ejemplo, los testigos de Jehová basan principalmente su doctrina sobre las interpretaciones de la Biblia hechas por Carlos Russell y el juez Rutherford Rutherford, lo de la ciencia cristiana sobre el libro de Eddy, ¿cierto? La ciencia y salud. La Iglesia de la Unificación del Coreano Mon considera que la Biblia está incompleta y se necesita leer el libro Principio Divino del Reverendo Mon para llegar a la plena verdad. O sea, estas distintas doctrinas, sectas que nosotros hemos mencionado, los mormones, los testigos de Jehová, la cienciología, el coreano en el nombre del Señor, del Mon, en el nombre del Señor, todo esto no se conformaron con la palabra, con los 66 libros que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el nombre de Jehová Dios, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Aleluya, gloria a Dios para siempre. No se conformaron con la palabra, no se conformaron con la revelación ya dada, sino que ellos introducen fuentes de autoridad ajena a la Biblia, que normalmente son propios libros de cada uno de estos exponentes y fundadores de esta secta. En el nombre del Señor, y sus feligreses lo creen y la toman como una máxima medida de autoridad. Es decir, los libros que ellos componen están por sobre la palabra de Dios. Eso es secta, eso es herejía en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Pedro, en el nombre de Jehová, usted lo puede buscar ahí en su casa, en el nombre del Señor, en 1 de Pedro, en nombre del Señor, ¿cierto? En nombre de Jehová lo vamos a buscar acá. En nombre del Señor. Dice acá, perdón, en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿cierto? En el nombre del Señor, del versículo 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, una característica propia en el nombre del Señor es que toda esta escritura fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Ningún profeta, ningún hombre, ni los apóstoles, nadie habló de su propia cuenta, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y así se estableció el canon de la Biblia en el nombre del Señor. Dice acá Apocalipsis capítulo 22, versículo en el nombre 18 al 19, dice: en el nombre del Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces hay un ay tremendo de aquel que le quita y de aquel que le añade. Aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, aquel que le añade sus propias verdades, hermano, está presto a ser borrado del libro de la vida y ser condenado a juicios, que todos estos juicios que están en la palabra del Señor se le vengan sobre su vida en el nombre de Jehová. Entonces hay que tener cuidado en estos tiempos, son tiempos peligrosos en el nombre de Jehová Dios, y usted no ponga nunca como norma ni estatuto, no, a usted lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios, es la palabra que nos dejó y tenemos la palabra profética más segura en el nombre del Señor, que es la bendita palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis. Gloria a Dios para siempre. Así que todas estas sectas que tienen otros libros, el Señor los reprenda y están prestas a ir a condenación. Si no se arrepienten y se vuelven a Cristo, aleluya, porque hay un Dios de amor, hay un Dios que espera, dice la palabra que Él no viene porque como algunos tienen retardan su venida, no, dice que Él es paciente porque Él quiere que los hombres posean todo el arrepentimiento
y alcancen la salvación. Así que, querido amigo, hermano que usted me está escuchando, si usted en el nombre de Jehová pertenece a alguna de estas denominaciones o sectas, le invito a venir a Cristo, que queme esos libros, que deje esa basura en el nombre del Señor y que se vuelva al Evangelio del Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios para siempre. 5. Rechazan las doctrinas bíblicas, ¿cierto?, de la Trinidad y la deidad de Cristo. Los testigos de Jehová son unitarios, negando la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Para ellos Jesús es meramente una criatura creada por Dios y el Espíritu Santo una fuerza impersonal y divina. Los mormones afirman que creen en la Trinidad, pero que para ellos Jesús es uno de muchos dioses que existen o van a existir. Fue concebido mediante una unión sexual entre el Padre y una Madre celestial. Las teologías heréticas, tales como el modernismo, suelen considerar que Jesús era un gran maestro, pero no un ser eterno. O sea, una cosa muy importante y una gran verdad de las sectas es que sí o sí, en algún momento van a negar alguna doctrina de las grandes doctrinas de la fe. Amén. Pero también una de las doctrinas más fuertes y más atacadas por las sectas es la doctrina de la Trinidad. Sí o sí, tarde o temprano van a atacar o van a negar alguna de estas divinidades. Lo solo es Jesús. Ellos dicen que Jesús es Dios, que Jesús es engendrado, y gloria a Dios, tiene un tremendo enredo en el nombre del Señor, pero Jesús es Dios. Los testigos de Jehová niegan a Cristo y niegan al Espíritu Santo y lo ven como una fuerza. Y así cada secta en el nombre del Señor. Pero sí o sí, normalmente la doctrina de la Trinidad es fuertemente atacada. Gloria a Dios para siempre. Así que por eso vale la pena que un hijo de Dios, un cristiano evangélico, gloria a Dios para siempre, lo mínimo que tiene que saber y conocer es la doctrina de la Trinidad. Gloria a Dios para siempre. Conocerla, estudiarla. Gloria a Dios para siempre, porque es una doctrina pilar para nosotros. De hecho, todas, desde el primer momento en que alguien niegue la doctrina de la Trinidad, está en peligro ¿cómo se dice?, de meter el pie a una secta, porque normalmente las sectas niegan a alguna persona de la Trinidad, en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces, algo básico, elemental, que un hijo de Dios, un cristiano evangélico, un protestante, un pentecostal, debe conocer, es la doctrina de la Trinidad, en el nombre del Señor. Si usted, siendo hijo de Dios, no conoce la doctrina de la Trinidad, está en pañales. Si usted, en el nombre del Señor, no conoce la doctrina de la Trinidad, oh, gloria a Dios, no sé cómo puede estar predicando. Me daría vergüenza en el nombre de Jehová estar predicando y no conocer la doctrina de la Trinidad. En este tiempo tan peligroso, conocer esa doctrina es básica y elemental. En el nombre de Jesús. Es un deber. En el nombre de nuestro hermano Jesucristo, que todo hijo de Dios debe conocer como regla base la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad es lo que nos hace diferente a todo el resto de credo. A los católicos, a los judíos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los solos Jesús. Gloria a Dios para siempre. Nos separa, nos hace distinto. Gloria a Dios para siempre. Entonces, por eso la doctrina de la Trinidad es sumamente importante y que un hijo de Dios debe de conocer. Y recalco que una de las doctrinas más atacadas por la secta es justamente la doctrina de la Trinidad. 6. Cambian de tiempo en tiempo su doctrina y práctica. Los mormones en el 1978 hicieron una nueva declaración permitiendo que las personas de color pudieran ser iniciadas en los ritos secretos y lograr ciertos los privilegios de los mormones, algo que era prohibido anteriormente por los profetas de los mormones. También que ya no es necesario practicar la poligamia. Los testigos de Jehová han cambiado algunas de las fechas de la segunda venida de Cristo. El modernismo se halla en continuo cambio de doctrina y carece un fundamento firme sobre el cual se basen sus conceptos. O sea, en realidad, si usted conoce un poco la historia de los testigos de Jehová, en el nombre de Jehová, esto han puesto fecha cuántas veces y Jesucristo nunca viene, pero siempre son pillos y le quieren cambiar la fecha. ¿De cuál la fecha? Sus profetas dicen no vienen tal día y nunca apareció en el nombre de Jehová. Un día vamos a estudiar los testigos de Jehová y se da cuenta cuántas veces han fallado en pronunciarse esto la venida de Cristo y nunca se ha cumplido. También en el nombre de Jehová, por ejemplo, este mismo
mismo falso profeta de Jesús Dios Miranda ese, que dijo que tal día, y fijó una fecha de todo, que tal día iban a ser todos cambiados y transfigurados. Llegó el día y no pasó nada, pues amigo. ¿Qué le pasó? Que esto después murió todo enfermo, en el nombre del Señor estaba todo destruido, se envejeció de una noche a la mañana, murió, fue fulminado en el nombre de Jehová Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando uno juega estas cosas, da fecha, da día. Y las sectas son así, recalcamos, eh, para validar su falsa enseñanza, y cuando dan una fecha y no la chunta a sus profetas, entonces, bueno, ajustemos las cosas. Y como le decía, los mormones decían en un momento en su inicio que los de raza negra eran los ángeles caídos, eran los demonios. En nombre del Señor, y que eso había sido un castigo como de parte de Dios. Entonces hablan cada cosa extraña, hermano, de verdad que hoy hay que tener harta paciencia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero de verdad que es una ensalada la que predican y enseñan estos tipos en el nombre de Jehová, que Dios permita en esta hora, en nombre de Jesús, que si uno de ellos me está escuchando en esta hora, salga de ahí, arranque, póngase a meditar, a cuestionar qué está creyendo en el nombre del Señor. Busque la escritura, póngase a leer la palabra en el nombre del Señor, y ella le va a revelar la verdad. Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre en el nombre del Señor. Por último, ya nos queda un poquito en el nombre del Señor. Dice, enseñen la salvación por obra. Para la secta no basta con creer en Jesucristo a fin de ser salvo, es necesario también cumplir sus rituales, seguir las indicaciones de sus líderes y por lo general trabajar por la organización. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que la muerte de Jesús es eficaz solamente para la remisión de los pecados cometidos antes de la conversión. Así niegan la verdad que por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, los testigos de Jehová, igual así los mormones y otros credos, no se basan, no es todo creer en Jesús. No. Ellos piensan que hay que añadirle obras, como los testigos de Jehová, que tienen que salir a predicar para cumplir con la comisión, porque si no, no van a alcanzar la salvación. Los católicos en el nombre de Jehová, gloria a Dios para siempre sea, y nunca van a reconocer aquel poderoso sacrificio que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz, que tiene total poder para salvación en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, nunca ellos van a estar conformes con lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. No van a estar conformes en la salvación por fe y no por obras, tal como la palabra lo dice ahí. Efesios 2:8. Por último, 8. Algunas emplean engaños en sus actividades proselitistas. Sectas como los testigos de Jehová y los mormones incesantemente recorren mar y tierra para ser prosélitos, visitando por casa. Sus prosélitos están bien preparados para su misión, conociendo perfectamente sus argumentos, dan respuestas certeras a las preguntas de su oyente. No vacilan en disfrazarse como evangélicos, sutilmente buscan terreno común al comenzar su conversión con la gente, ¿cierto? O sea, su conversación con la gente, y no exponen sus doctrinas chocantes hasta que la persona evangelizada haya sido plenamente convencida. Es decir, van paso por paso, van ganándosela. Otra característica de una secta es que son muy sociables, son muy simpáticas, te hacen sentir parte suyo, ¿entiendes? Esa es otra característica igual de una secta. La parte social, la parte comunicativa, la parte de amistad, la de club social, y por ahí la gente, ¿cierto?, se va sintiendo cercana, querida, y de repente cuando ya la tienen bien convencida, ya la gente aceptó su credo, empezó a ir a sus reuniones, le ponen la palabra, le ponen su palabra, ¿sí? ¿Entiendes? Y su doctrina chocante en el nombre del Señor. Entonces, de esa forma se va moviendo una secta. Esas son como características, 8 características básicas, esenciales, más o menos para entender cómo se mueve una secta en el nombre del Señor. Entonces, como conclusión, en el nombre del Señor podemos retirar de una forma rápida, en el nombre del Señor, es que ¿cierto? Son fundadas por un hombre, este hombre en la cabeza en el nombre del Señor, y nadie lo puede contradecir. Este hombre en algún momento va a traer nuevas verdades, no se va a conformar con la escritura, sino que va a comenzar a reinterpretar la Biblia.
ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas y de esas propias doctrinas rechazan muchas, la añaden y le quiten a su manera, pero de esas doctrinas hacen religiones. Otra característica más era que introducen ciertos libros ajenos a la escritura, creados por sus propios fundadores correspondientes a cada secta, y ese libro es una norma máxima de autoridad. ¿Sí? 5. Rechazan doctrinas pilares como la doctrina de la Trinidad y la salvación por obra, en el nombre del Señor. 6. Constantemente cuando normalmente los profetas o tienen alguna práctica que no conviene mucho, la cambian, la adecúan, ¿cierto? Para que de alguna u otra manera su creencia, sus falsas enseñanzas tengan validez, tengan firme, ¿entiende? Pero, como anteriormente decía, o sea, no tienen un punto fijo, algo establecido. Siempre la están cambiando a su propia conveniencia en el tema de la fecha, porque de repente hay profetas que en sus profetas, como los testigos que dicen que Cristo viene y Cristo no vino. Como le pasó a Jesús de Miranda, que él dijo Cristo vino y Cristo no vino. ¿Entiendes? Entonces constantemente están ajustando las fechas para su conveniencia debido a todas las falsas profecías y fechas que habían puesto. 7. Enseñan la salvación por obra. Y 8. Emplean ese tipo de engaño proselitista, social, amistoso, amigable, como para ganar a la gente, ¿cierto? Y posteriormente, una vez que lo tienen ganado, le enseñan su chocante, herética, demoníaca, apóstata, hereje, mundana, libertinaje, satánica enseñanza. Así que estas son 8 características, ¿cierto?, básica para entender el movimiento de una falsa secta. Este es el principio, ya vamos a ir por más en el nombre del Señor, así que le dejo cordialmente invitado para que usted en el nombre del Señor pueda ser partícipe de este estudio. Va a estar acá en su canal de YouTube, Estudios Bíblicos Pentecostales. Búsquenos, suscríbase en el nombre del Señor, y también vamos a estar acá en Facebook, ¿cierto? Recalco, Estudios Bíblicos Pentecostales. Búsquenos en Facebook, ahí lo vamos a añadir, y también tenemos una fanpage igual en Facebook. Así que, hermanos, búsquenos, sea por YouTube a través de Estudios Bíblicos Pentecostales, en Facebook Estudios Bíblicos Pentecostales, y recuerden que los días viernes a las 22 horas en Chile, 23 horas en Argentina, tenemos un programa que se llama Luz en medio de las tinieblas, donde justamente vamos a ir tocando estas temáticas interesantes en el nombre del Señor. Así que, hermanito, le mando un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos oyen, que nos siguen, y sé que este estudio va a ser de bendición. Se despide su hermano Joaquín Cid con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Un fuerte abrazo y que el Dios de paz nos bendiga. Amén y amén.